Muy buenos días a todas, como siempre, a todas que están aquí conmigo en vivo y las que están mirando las grabaciones. Las amigas que están mirando las grabaciones, muchas gracias por conversar conmigo por WhatsApp. Para mí es una bendición saber quién está siguiendo las clases por las grabaciones. Entonces, si no están en vivo, pero sí están participando, mirando las grabaciones, avísame nomás, por favor. Tengo notado todos los estudiantes y su participación, entonces me da mucha alegría saber quién está estudiando conmigo en este curso. Muchas gracias por todos los que ya han hecho. Muy bien. Amigas, bienvenidas. Estamos en la segunda lección del curso La Iglesia Cristiana y hoy día vamos a estudiar el día de Pentecostés, registrado en Hechos 2. Entonces, amigas, como siempre, empezamos en oración. Oremos, amigas. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón, a los corazones de las amigas que están aquí conmigo, para que tengamos a Jesús viviendo en nosotros por medio de la fe. Te pido que nos ayuda a seguir estudiando tu palabra, para que el Espíritu Santo pueda fortalecer aún más nuestra fe. En tu nombre todopoderoso oremos. Amén. Amén, amigas. Estamos empezando, estudiando, utilizando el método de la 4C, Hechos 2. Entonces, les invito a abrir sus Biblias a Hechos 2. Vamos a enfocar en Hechos 2, versículo 1 hasta 21, no más, ¿ok? Versículo 1 hasta 21. Entonces, empezamos utilizando el método de la 4C. Voy a empezar con pasito 1, que es captar. Y mi captar de hoy día, para captar su atención, para hacer un puente a la historia que vamos a estudiar, es una historia. Deseo contar una historia de viaje que hice una vez. Estaba en Estados Unidos, en el sur, en Florida. ¿Cuándo era? En 2021, creo. Estaba ya en una conferencia y luego tenía que irme a Wisconsin, más al norte, para una conferencia. Entonces estaba allá y como vivo bien lejos, estaba pensando en mi papá. Mi papá es pastor y es pastor en Toronto, en Canadá. Entonces era la época de Navidad y estaba pensando, ay, cómo deseo celebrar la llegada de nuestro Salvador en la iglesia de mi papá. Deseo verle. Pero Canadá, Toronto, era 10 horas de donde estaba quedando. Entonces yo con mi esposo, con mi bebé guaguita, fuimos en auto, manejando, cruzamos la frontera y llegamos a Toronto con puro nieve, porque la idea era celebrar la fiesta en la iglesia de él, de la llegada del Salvador. Entonces, me hizo pensar en las celebraciones que ustedes han tenido en sus vidas. Imagino que ustedes tienen historias así también, cuando han viajado mucho o cuando otra persona ha viajado para compartir una celebración con ustedes. Y hoy día vamos a ver una celebración, una fiesta de Pentecostés, cuando mucha gente viajaron a Jerusalén y en este día Dios hizo algo maravilloso para compartir con ellos su plan de salvación. Entonces, amigas, con eso vamos a empezar con la pregunta de la tarea. ¿Qué es la fiesta de las semanas o el día de Pentecostés? Porque no es solamente un día en el Nuevo Testamento, el Pentecostés es una fiesta celebrada por los judíos por mucho tiempo. Entonces, invito a sus comentarios, amiga. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? Que también tiene el nombre de la fiesta de las semanas. Adelante, amigas, pueden abrir sus micrófonos o escribirlo en el chat. ¿Alguien sabe? Raquel, adelante. Bueno, yo leí, busqué que es la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Ujú. Y como puse en el chat, de que es una fiesta que se celebra
el tema de los agricultoras, ¿no? De las agrícolas, como la del Espíritu Santo, y representando la conexión entre Dios e Israel. Ujú, Es una misma investigación del día de Pentecostés del Antiguo Testamento, dice origen agrícola para fiesta de cosecha y fin de siembra. ujú. Muy bien, gracias Raquel. Adelante también, Gloria, ¿qué más puede agregar? Mire, si tengo que decirle, tenemos que... Ay, perdón, Gloria, hay que abrir su micrófono, amiga. No te puedo escuchar. A ver, qué raro. Aquí tiene Gloria, te veo y veo la mano. Ahí estás, ahí Ah, estás. Adelante, amiga. Sí, ahora sí. es que la pantalla se me va para todos lados, después no lo puedo activar. Ya. Bueno, Pentecostés, uno de los importantes conceptos que tengo yo por acá, representa el bautismo del Espíritu Santo. Había una celebración, ¿verdad? Que tenía por semanas. Se dice la semana porque eran 7 semanas, que había un tiempo establecido por Dios para realizar esta fiesta, que también se le Ujú, llama de las primicias, pero ujú. no es el mismo concepto de primicias del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos indica que debemos dar lo primero que cosechamos de la tierra. Acá se explica que en Pentecostés los hombres iban y entregaban ofrenda voluntaria. No habla Exacto. de la primicia como tal, de primicia es primero, pero allí habla que los hombres iban y entregaban una ofrenda voluntaria que también está en Deuteronomio 16:10. Entonces el Excelente. Pentecostés es una fiesta que ahora queda como el recuerdo, ¿verdad? Que sí lo celebran, pero yo creo que nosotros no lo celebramos así de esa manera, queda como un recordatorio, porque yo creo que nosotros como cristianos lo que celebramos entonces es la Santa Cena, porque Jesús dejó de ser sacrificio para ser sacerdote y luego convertirse en el sumo sacerdote, que es el que habita en nosotros, el que dirige nuestras vidas. Ujú. Amén. Muchas gracias, Gloria. Sí, es interesante porque sí, no solamente fue un día en Hechos 2, Pentecostés, es un festival de los hebreos que han sido celebrados desde los tiempos de Moisés. Entonces, Dios aprovechó de este día cuando muchísimos iban a estar en Jerusalén para derramar su Espíritu Santo de una manera especial sobre los apóstoles, los discípulos y los otros que estaban en el cuarto. Entonces, es interesante ver, bueno, la sabiduría de Dios en este día. Y también es interesante ver que, bueno, como los otros festivales del Antiguo Testamento, había muchos festivales, pero en un otro curso en Academia Cristo que se llama Ley y Evangelio, van a estudiar más que esos festivales ahorita no son obligaciones para nosotros. Eran mandatos por Dios al pueblo de Israel en ese momento, pero eran una sombra de lo que iba a venir, que es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, como comentó la gloria perfecto. Entonces, qué interesante saber que Pentecostés es mucho más que lo que encontramos en Hechos 2. Bueno, amigas, gracias por la participación. Voy adelante por el tema de tiempo, pero muchas gracias. Y también, perdón, deseo dar la bienvenida a la hermana Dubis. Hermana Dubis, ¿me puedes escuchar? Bienvenida, amiga. Ya va. Sí, buenos días, señor. Señor la bendiga, bien. Qué bien, amiga. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Igual, un placer. Un placer, amén. Bueno, amigas, vamos adelante. Ya comentaron casi todo de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Encontramos más información en Levítico 23 sobre esta fiesta.
Se llama Pentecostés porque Pentecostés es la palabra en griega para decir 50 días después de la Pascua. También se llama la fiesta de las semanas porque era 7 semanas después de la Pascua. Entonces es una fiesta con muchos nombres. Pero en esta fiesta celebraron un momento de recibir los 10 mandamientos, daban gracias a Dios, ofrecían las primicias de las cosechas. Entonces es una fiesta de la nación de Israel, el día de Pentecostés. Pero lo que vamos a ver hoy día es que llegó a ser algo aún más importante para nosotros los cristianos. Entonces sigamos estudiando Hechos 2 versículo 1 a 21. Amigas, estamos en la parte a pasito de contar. Deseamos contar la historia. Podemos leerlo como grupo o podemos contarlo en nuestras propias palabras. Deseo mucho conversar con ustedes sobre qué significa Pentecostés, sobre qué significa lenguas y todo. Entonces, pensando en el tiempo, voy a contar la historia yo nomás, para que podamos avanzar y tener más conversación en otras cosas. Entonces, estamos en Hechos 2, versículo 1 a 21. Sabemos que es el día de Pentecostés y dice que todos estaban juntos en el mismo lugar. Y de repente un estruendo, como un fuerte viento, vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde ellos estaban. Entonces aparecieron lenguas como lo de fuego y se repartieron y fueron a posarse sobre sobre cada uno de ellos. La cabeza de cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Y bueno, en el mismo tiempo había muchos en Jerusalén, judíos piadosos, que venían de todas las naciones conocidas, es decir, muchos estaban en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés, la fiesta de las semanas. Y ellos también escucharon aquel estruendo. Y la multitud se juntó y se veían confundidos porque oían los discípulos, las personas allá hablando en su propia lengua. Estaban maravillados, dijeron, ¿cómo pueden hablar en nuestras lenguas maternas? Son galileos, pero podemos oírles hablando en nuestra lengua materna. ¿Cómo saben nuestras lenguas? Y si están leyendo Hechos 2, ahí menciona todas las partes de donde vinieron la gente. Es decir, que había un montón de culturas y lenguas en esta multitud. Y podrían escuchar en su lengua las maravillas de Dios. Entonces estaban allá perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa? Y algunos dijeron, están borrachos ellos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos, ustedes hablan, habitantes de todos de Jerusalén, sepan esto, entienden mis palabras. Contra lo que ustedes oponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y luego Pedro compartió la profecía del profeta Joel para explicar por qué los varones estaban hablando en lenguas. Y una parte específica de la profecía de Joel dice, en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Entonces, Pedro mismo dio una explicación al pueblo de por qué estaban hablando en lenguas. Era el cumplimiento de la profecía de Joel. Bueno, amigas, tenemos mucho que conversar. Vamos adelante. Antes de aplicar la historia a nosotros, invito a ustedes a contestar las preguntas de considerar. Entonces, pregunta número 1. ¿Quiénes son las personas
que está en la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Adelante, amigas. Las personas principales. Se pueden mencionar algunos nomás también, no hay problema. Raquel, adelante. El Espíritu Santo, Muy bien. Qué importante. Dios y los discípulos. Los discípulos, el Espíritu Santo, Dios. ¿Quién más, amigas? Gloria, adelante. Pedro. Dice que habían judíos piadosos, Ujú. son otros personajes. Este, vamos a ver, ¿qué más está por aquí? No, está bien, judíos piadosos que vivían en Jerusalén, pero eran de otras naciones conocidas también. Y de todas las naciones, bajo. Exacto. También tenemos Pedro, específicamente hablando, uno de los Exacto. 12, y habla del profeta Joel. Entonces, Joel no está allí presente, pero su nombre está mencionado. Muy bien. Le dije, Ah, Ok. le dije, sí, exacto. Y le una dije, cosita importante, amigas, veramos versículo 2. En versículo 2 dice que todos ellos estaban allá reunidos. ¿Y qué significa todos ellos? Bueno, tenemos una pista porque justo antes, en Hechos capítulo 1, versículo 13, habla de los que estaban juntos en este momento, habla de los apóstoles, los discípulos, y dice también estaban allá en oración y con las mujeres y con otros hermanos. sí. Entonces, puede ser que había mucho más que los 12 discípulos reunidos. Suena como había mujeres también, también otros hermanos cristianos, creyentes, reunidos allá. Muy bien, amigas. Vamos adelante entonces a la siguiente pregunta. Ay, perdón, aquí tenemos un mapa para demostrar los países mencionados en Hechos 2 y cómo todos llegaron a Jerusalén para vivir o para celebrar el día de Pentecostés. Entonces pueden imaginar la gran cantidad de extranjeros, de personas allá. Vamos adelante. ¿Cuáles son los objetos de esta historia, amigas? Estamos imaginando la historia utilizando la palabra de Dios. Sé que están en una casa, porque el versículo 2 dice que están en una casa. Ok, entiendo que están en una casa. ¿Qué más? ¿Cuáles otros objetos podemos ver? Viento. ¿Es un Eso. objeto o es algo? Porque Bueno, dice el sí, viento, complicado, nombra el... es cierto. Sí, no, no, Sí. no se puede ver al viento, pero podemos imaginar hoy día cómo es un objeto. Viento y también el El estruendo cielo, que vino del la casa. cielo. Muy bien, amiga Gloria. Exacto. En el chat, María está escribiendo el cielo, el fuerte estruendo. Muy bien, estamos en la misma página. Entonces, hay un otro objeto bien importante hoy día que sí podrían ver. No podrían ver el viento ni el sonido, pero sí vieron algo importante. Patricia. Sí, o sea, la sangre que se veía, el fuego, el vapor, el humo, el sol, porque habla del sol cubierto de sangre, habla de las tinieblas, de la luna, Muy bien, ¿no? muy bien. Todos los Del prodigios y señales de la profecía de Joel, claro. ¿cierto? También habla del salario, del campo, de la Ujú, cosecha, ujú, ¿no? De las habitaciones donde estaban, ujú, o sea, y también los llamados aposentos, que yo, en la ujú. casa vendría a ser los aposentos. Muy bien, muy bien. Hasta ahí me acuerdo. Excelente, amiga. Sí, hay muchos objetos acá que nos ayudan a entender mejor la historia. Por favor, miren versículo 3. ¿Qué objeto podemos encontrar en versículo 3, amigas?
Raquel. Las lenguas, Sí, lenguas. acá Eso. Lenguas de Eso es fuego. lo que está buscando, exacto, lenguas como de fuego, que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Qué interesante. ¿Era sobre solamente los discípulos, los 12, o sobre todos los que estaban allá? No sabemos exactamente cuántas personas estaban allá. Sabemos que los discípulos estaban, pero quizás otros también. Aquí dice que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, estaba sobre cada uno de los que estaban en este cuarto. Muy bien, amigas. Vamos adelante. ¿Dónde ocurrió la historia? Bueno, están en Jerusalén. Yo voy a contestarlo. Están en Jerusalén y están en una casita. Vamos adelante. ¿Cuándo ocurrió la historia? De nuevo, no estamos buscando fechas, estamos buscando información del texto. ¿Cuándo ocurrió la historia, amigas? ¿Qué podemos decir? Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, entonces Exacto. había Muy bien. pasado ya la fiesta, había pasado ya como en el día 50 después de la fiesta. Exacto, amiga, muy bien. Sí, directamente del texto vemos que están en el día de Pentecostés y si investigamos qué significa el día de Pentecostés, sabemos que es 50 días después de la fiesta de la Pascua. Muy bien, amiga. Ya, ahorita vamos al problema. ¿Cuál es el problema que encontramos aquí en el texto? ¿Hay un problema? Sí, porque las personas pensaban que los hombres estaban borrachos, ebrios de licor. Exacto, exacto. ¿Qué problema? ¿No? ¿Qué problema? Que no entendieron lo que estaba pasando. Muy bien. También quizás podemos decir que en el principio de la historia, quizás no es tanto problema, pero es algo para recordar que Jesús prometió el Espíritu Santo y Jesús les dijo quedarse en Jerusalén, entonces estaban allá esperando. ¿Cierto? Quizás no es tanto problema, pero estaban allá juntándose, esperando, esperando. ¿Va a cumplir la promesa de Jesús? Bueno, sí. Pero en el principio de la historia, ahí estamos esperando el cumplimiento de la promesa. María en el chat. Ay, muy bien, María. Las nuevas lenguas, confusión, miedo, burra. Muy bien, amiga. Excelente. La última pregunta de considerar, amigas. ¿Se resuelve el problema? Los problemas que hemos mencionado. ¿Se resuelve en el texto? ¿Qué opinan ustedes? Doy la palabra. Ay, perdón, hermana Silvia, bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Hermana Silvia, ¿me puedes escuchar? Bienvenida, amiga. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros. Gloria, ¿se resuelve el problema o no? ¿Qué opinas? Sí se resuelve con la explicación del apóstol Pedro cuando les Bien, explica que no están borrachos, sino tomados por el Espíritu Santo de Dios. exacto. Ahí se Excelente, resuelve esa amiga. duda y amén. Exacto. Y también resuelve la espera, porque Jesús sí envió al Espíritu Santo, cumplió su promesa. Excelente, amiga. Bueno, ahorita hemos estudiado la historia, hemos tomado tiempo en la palabra de Dios. Entonces, ahorita pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en cómo podemos aplicar la historia a nosotros hoy en día. Estamos en el pasito de consolidar. Pregunta número 1, mirando todos los detalles de Hecho, capítulo 2, versículo 1 a 21, mirando todos los detalles allá. ¿Qué es el punto principal de la historia? ¿Qué opinan ustedes? El ¿Cómo cumplimiento de podemos? la promesa de Jesús del derramamiento de su espíritu. Muy bien, excelente. Eso sí es la primera parte de la resumen. Jesús cumplió la promesa de enviar su Espíritu Santo. Excelente. Ahora pensamos, ¿para qué? ¿Por qué tienen el Espíritu Santo? ¿Qué era el propósito? No dejarnos huérfanos.
porque él No se dejarlos iba, solitos. Ujú. él se porque iba él y se él iba. prometió dejar a su espíritu para que nos guíe. Es el que lo hace hasta ahora, pues es el que habita en nosotros. Sí, exacto, exacto. Muy bien, exacto. Y sabemos eso del trabajo del Espíritu Santo. Es nuestro consolador, está con nosotros, vive con nosotros. Nos da la don de fe y otros dones para servir. Muy bien. Pero en este Por día, el Espíritu Santo también se manifestó de una manera especial, con propósito especial. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en ellos en este día específico? Les dio, le repartió lenguas a cada uno, que según hablaban, se entendían. Al griego le hablaba en griego, al hebreo en hebreo, para que cada uno de ellos recibiera el mensaje de salvación en su propio idioma. Excelente. Excelente. Eso sí. Amén. Eso es lo que vemos directamente de este texto, que Jesús derrama su Espíritu Santo sobre ellos de manera milagrosa. ¿Para qué? Para que proclamen la palabra de Dios a gente presente de muchas naciones, de otros idiomas, ¿cierto? Jesús, por el Espíritu Santo, les dio este privilegio de hablar en lenguas de otros países. Muy bien. Ajá. Comentario de Raquel. Adelante, amiga. Sí, también dijo que él iba a derramar el espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Uf, También qué. dio Sí, dio esa exacto. promesa, ¿no? Esa promesa. Y bueno, y nosotros Excelente. los ancianos a soñar, íbamos a tener buenos sueños. Ujú. Sí, hay mucho en la profecía de Joel, hay mucho en la profecía de Joel y alguno de esa profecía se cumplió en el día de Pentecostés. Otras partes de la profecía Ajá. es más sobre los últimos tiempos. Pedro se fijó en la parte que van a profetizar los hijos y hijas, siervos y todo. Entonces, sí, muy bien. Qué interesante ver la conexión a Joel A del mí me, Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. a mí me parece muy interesante también que más que nada que dijo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el día final, vamos al cielo por la fe. Invocar el nombre de Jesús es acción de fe. Entonces, en el día final, por la fe, somos salvos. En el día final, si no hay fe, son condenados. Es la verdad de Dios. Patricia, adelante. Sí, Dios dio a través del Espíritu Santo el entendimiento del poder y la potestad de llevar el Evangelio, ¿no? Y Jesús cumplió la promesa que el Espíritu Santo no es que mora entre nosotros, sino en nosotros, porque Él está dentro de nosotros. Gloria a Dios. Somos templos, templos del Es Espíritu Santo. no mora entre nosotros, sino en nosotros, ¿no? Muy bien. Dentro mío está el Espíritu de Dios. Amén. Él no está ni Así es. delante, ni detrás, ni a los costados, sino en mí. Qué Y eso hermoso, solamente ¿no? es la revelación del Espíritu de Dios en nuestro propio ser, Y el ¿no? Espíritu Santo se revela en cualquier parte donde el Evangelio está predicado. Amén. Entonces, hoy en día, en esta clase, no tenemos lenguas de fuego sobre nuestras cabezas, pero no es decir que no tenemos al Espíritu Santo. Es decir, que se Amén. manifestó en este día de una manera especial, pero nosotros también tenemos al mismo Espíritu Santo adentro, como comentó Patricia, en nosotros. Gloria a Dios. Bueno, amigas, vamos adelante. Siempre deseamos ver o aplicar la palabra de Dios considerando pecado y considerando la gracia de Dios. ¿Qué pecado podemos identificar no solamente en este texto, pero también en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes?
No ¿Puedo oí la hablar? pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, porque yo tampoco ¿Qué, la entendí. está bien. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y también confieso en mi vida. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y también confieso en mi vida personal. Yo confieso que a veces me burlo y hago lo que hicieron ellos. Se Ujú. burlaron de los hombres que habían sido tomados por el Espíritu Santo y yo en oportunidades me he burlado, hasta lo confieso delante de Dios, que a veces también todavía lo hago. Pues. Hay cosas que me causan risa y que sí, yo estoy trabajando en eso, pero sí todavía lo hago. Lo confieso Noso- y que quiero dejar de hacerlo, pero es que hay cosas que me dan mucha risa. nosotros dos, muchas gracias. Comparto tu compasión, amiga. Muchas gracias. Pa- Patricia, Eh, adelante. Y luego Luis. Yo, yo confieso que muchas veces dudo que sea Dios. Pienso a veces que es mi sentimiento o mi propio ser. A veces dudo de que sea Dios. Eso sí confieso. Y siempre le Ujú. pido perdón a Él si es Él realmente quien me está hablando o quien me está educando, ¿no? A través de su palabra, porque eso también viene a nuestra mente y a veces nos perturba el crecimiento, ¿no? Mm. Porque creemos que somos nosotros y realmente es el Espíritu que nos está hablando, nos está guiando. Y muchas, pero muchas veces he dudado que sea el Espíritu de Dios y confieso ese pecado en mí. Amén. Amén. En mí también. Exacto. Muy bien. Gracias, querida. Hermana Luis, adelante. bueno, el pecado que podemos ver ahí, como decían las hermanas anteriormente, que a veces uno se burla o a veces uno piensa que no es el espíritu, a veces la incredulidad. Y el Señor dice que el que no lo tenga, que lo pida al Espíritu Santo del Señor, porque a veces estamos acostumbrados a ver las manifestaciones del Espíritu Santo como a veces en varias dominaciones lo enseñan, es que si la persona no brinca, si la persona no se cae, si la persona no habla en lenguas, si la persona no tiene un estado de pronto diferente, no tiene el Espíritu Santo. Y por eso es que a veces muchas personas no creen o se burlan o critican Ujú. por la enseñanza que se viene dando de cómo recibir el Espíritu Santo a través de manifestaciones, que la persona tiembla, que la persona brinca, que la persona se cae, que la persona sin habla en lengua, y no me parece que debe ser así, porque el Espíritu Santo es algo bonito, algo hermoso que nosotros tenemos y que también la palabra nos enseña cuáles son las manifestaciones del Espíritu en nosotros, amén. Entonces, un poco como de incredulidad y también responsabilidad de los que nos enseñan las manifestaciones que cómo debe ser la persona que tenga el Espíritu Santo. No sé si me equivoco, hay señor, usted me corrige. No, no, hermana, lo que me encantó de su respuesta es que está basando en la palabra de Dios, es decir, estamos considerando las acciones de denominaciones, de iglesias y pensando, ya, entonces, ¿qué dice Dios sobre hablar en lenguas? ¿Qué dice Dios sobre el día de Pentecostés? Y eso es a propósito de esta lección, considerar la palabra de Dios y aplicarlo bien en nuestras vidas. Y todo lo que compartiste, vamos a abordar exactamente ese tema más adelante en esta clase, amiga, porque ahorita estamos enfocando nomás en lo que pasó en Pentecostés, pero más adelante en esta clase vamos a ver qué dice la Biblia en general sobre las lenguas. Entonces, muchas gracias por sus comentarios y sí o sí vamos a hablar más de este asunto más adelante. Muy bien, amiga. Bueno, amigas, terminamos con consolidar, con la pregunta de la gracia de Dios. ¿Dónde en Hechos 2, dónde podemos ver el amor de Dios hacia a nosotros también?
¿En qué versos, en qué palabras vemos el amor de Dios hacia mí? Hermana Silvia, adelante. Bendiciones, hermana. Pues yo pienso que en toda esta historia Dios nos ama y lo manifiesta en cada versículo. Soy nueva, soy nueva, no, apenas estoy empezando a aprender, perdón, no sé si esté bien. Sí, amiga. Amiga, está bien, exacto, no te preocupes, estamos en un espacio de confianza acá. Pero sí, Gracias. por eso tenemos esas preguntas de Academia Cristo, ¿dónde vemos el pecado y dónde vemos la gracia y el amor de Dios? Porque son las dos enseñanzas principales de la palabra, que somos pecadores y tenemos un Salvador. Entonces, siempre estamos considerando ley y evangelio, pecado y gracia. ¿Por qué? Porque nos muestra Cristo. Entonces, sí, claro que sí, su amor está aquí en los versículos. Ahora tenemos el momento para expresar exactamente cómo vemos su amor en estos versículos. Entonces, estoy mirando el chat y María Silva comentó versículo 4, que dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresen. Qué hermoso saber de dónde vienen los dones que tenemos. Viene del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso, porque Dios sabe mucho más que yo cuáles dones va a servir en su reino. Entonces, podemos confiar en los dones que tenemos de Dios, porque es el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, qué increíble, qué amor, ¿cierto? También María Silva dijo versículo 19 que dice, y daré prógidos arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humano, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por fe somos salvos. Qué amor inmerecido que tenemos en Cristo. María Silva, muchas gracias por comentarlo. Doy la palabra a Patricia. Adelante, amiga. Sí, yo también, para mí el texto, el verso del amor de Dios es en Hechos 2:21, donde Dios nos hace una promesa, ¿no? Porque dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿no? Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que confesare con su boca que el Cristo es el Hijo de Dios será salvo. Nada más ni nada menos. El regalo precioso de la salvación. Nada más ni nada menos. Puro Tremendo, evangelio. Sí, tremendo. puro evangelio. Estoy muy de acuerdo, Patricia, que el versículo más profundo acá que demuestra la gracia del Señor es versículo 21. Es clarísimo allá. La salvación que tenemos en Cristo. Muy bien, amiga. Voy a dar la palabra a una persona más, perdón, solamente por tema de tiempo. Hermana Duvis, adelante. Pues sí, Señor, usted acaba de decir el texto, versículo 21, pero también en el primer vemos que el amor de Dios se refleja cuando se escuchan las instrucciones que Él le da a sus discípulos, que se encontraban todos reunidos esperando en Jerusalén lo que el Señor les había prometido. Ellos estaban ahí unánime, orando juntos, no se habían dispersado. Entonces me gusta ese texto, ese pedacito, el amor de Dios. Y en mí, o sea, se refleja así que nosotros como creyentes tenemos que estar así, esperando en Dios, unidos, unánimes. Sí, Entonces me gusta. sí. Sí, exacto, querida. Esperamos los tiempos de Dios. Confiamos en sus promesas, en su palabra. Amén. Muy bien, amiga. Bueno, una cosita más que quería mencionar es, como hemos visto en lección 1, Dios es el Dios que envía. Desde el principio está buscando a nosotros.
nos busca, desea que todos sean salvos. Y acá Dios no solamente envió el Espíritu Santo sobre los discípulos para su provecho, no. Estaba buscando toda la gente en Jerusalén en ese momento. Envió lenguas con propósito de decir, proclamar las maravillas de Dios a cada uno de ellos. Y también podían regresar a sus naciones, a sus casas, con la palabra de Dios, el mensaje de la salvación. Qué amor que Dios es el Dios que envía. Está utilizando a los discípulos para proclamar la salvación y está haciéndolo de una forma maravillosa con propósito para la salvación de la gente que están ahí. Vamos adelante, amigas. La última pregunta, no vamos a hablarlo ahorita, simplemente por tema de tiempo, pero puedo imaginar que cada uno de ustedes, después de leer Hechos 2, pueden pensar en algo que deseen pedir, que Dios obre en ustedes, después de leer Hechos 2. Deseamos invocar al nombre del Señor para la salvación, confiar en sus promesas, dar gracias a Dios por el Espíritu Santo que tenemos, predicar la palabra a los que están cerca, a los que están lejos, participar en la obra misionera de nuestro Dios misionero. Hay muchas cosas que podemos pedir. Y no tenemos el tiempo ahorita de conversarlo, pero invito a ustedes después de esta clase a tomar un momento, a hacer una oración, una petición a Dios para guiarles en agradecimiento y también en la obra misionera de Dios. Todo viene del Espíritu Santo y pedimos su ayuda. Bueno, amigas, vamos adelante. La siguiente parte de esta clase es casi un resumen de lo que hemos visto, porque también es una pregunta que está en el proyecto final de este curso. Deseamos identificar bien el propósito de Pentecostés. Entonces, en su proyecto final, van a tener esta pregunta número 2. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Y deseamos contestar esta pregunta con evidencia de la palabra de Dios, con las palabras de Hechos 2, porque la palabra se interpreta a sí misma. Algunas personas dicen Pentecostés y a veces dicen muchas cosas, pero prefiero escuchar a Dios y su palabra. ¿Qué es el propósito de Pentecostés en Hechos 2? Y amigas, ya hemos contestado a esta pregunta cuando estuvimos repasando la historia. Y mencionamos que a propósito es que Jesús cumplió su promesa. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre los discípulos, pero lo hizo con propósito. ¿Lo hizo para qué? Para que proclamen la palabra de Dios a la gente presente de muchas naciones. Entonces, aquí podemos ver el propósito de este día. El propósito es proclamar a la palabra, a la gente presente de muchas naciones. Por eso Dios les dio las lenguas para poder comunicar en todos los idiomas presentes. Qué propósito especial para este día, ¿cierto? Qué increíble. Y recordamos la evidencia que hemos visto en Hechos 1, que vimos en lección 1, vemos la promesa de Jesús, que dijo, no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. También Hechos 1:8, cuando dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos. Serán mis testigos. En el día de Pentecostés, fueron testigos, ¿cierto? También, y dice acá, testigos tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Predicaron en Jerusalén a toda la gente de las naciones, para que cuando ellos regresaran a sus casas en otras partes, la palabra regresó con ellos también. Jesús ya está cumpliendo esa promesa de llevar su palabra a todas las naciones. Hechos 2, todos sí fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas.
según el Espíritu les concedía expresarse. Y además, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, no solamente estaban hablando en lenguas, estaban hablando el mensaje de Dios, las maravillas de Dios. Y en lenguas entendibles de todo. Y también podemos ver en Hechos 2:17 la profecía de profeta Joel, que Dios derramará su espíritu sobre todo género humano. Entonces, eso es, bueno, lo que hemos visto, pero quería resumirlo de nuevo para que estamos todos en la misma página del propósito del día de Pentecostés. ¿Preguntas, comentarios, dudas, amigas, sobre este punto principal de la lección de hoy? Yo quiero preguntar, Ujú. cuando el Señor allí habla de la fiesta y la fiesta, establece el día sábado como día de reposo. Y a través del Antiguo Testamento se nombra el sábado como el día santo por estatuto perpetuo. Hoy en día nosotros no celebramos el sábado, sino el domingo. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Qué nos enseña usted al respecto? Excelente pregunta. Y de hecho tenemos en otros cursos de Academia Cristo abordamos con profundidad esta pregunta. Pero un resumen ahorita es que el día sábado es parte de la ley ceremonial, la ley dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entonces, era ley para la nación de Israel. La pregunta es, ¿aplica a nosotros hoy en día? Bueno, la respuesta está en Colosenses. Creo que está en Colosenses 1, 3, versículo 16. Tengo que revisar exactamente dónde está. Pero en Colosenses dice que todas esas cosas, como el día de reposo, era una sombra de lo que iba a venir, una sombra de Jesucristo, quien cumplió la ley ceremonial para nosotros. Entonces, ¿tenemos que hacer sacrificios? No. ¿Tenemos que irnos a Jerusalén para hacer los días festivales? No. ¿Tenemos que celebrar solamente el día sábado? No. ¿Y cómo sabemos? Porque en el Nuevo Testamento dice que era una sombra nomás de lo que iba a venir, que es Cristo, quien cumplió estas leyes para nosotros. Entonces, no tenemos que adorar en el día sábado. Dios desea que adoramos, pero no ha mandado hoy en día exactamente cuál día tenemos que adorar. ¿Está bien, hermana Gloria? Sí, bueno, los únicos que sí lo tienen establecido como pacto perpetuo son nuestros hermanos los adventistas. Ellos sí, Sí, entonces, amiga, en el chat después, y también podemos seguir conversando después de esta lección si deseas, pero en el chat de WhatsApp voy a compartir contigo la información sobre este asunto y especialmente el versículo de Colosenses, que nos ayuda mucho en este asunto. ¿Está bien? gracias, sí. A usted, gracias. Ok, vamos a hablar de amigas. Quiero conversar siempre con ustedes por muchas horas, pero no tenemos tanto tiempo, entonces perdón. Vamos al siguiente punto de la clase, que es el don de lenguas. Vamos a tomar un momentito de hablar qué dice la Biblia sobre el don de lenguas. Podemos encontrar lenguas en el día de Pentecostés y ya lo hemos estudiado, ya entendemos que fueron lenguas que eran idiomas entendibles por la gente en este día. En otras partes de la palabra de Dios también habla de lenguas, entonces ahorita lo veremos. Hablar en lenguas, ¿qué dice la Biblia? Bueno, como hemos visto, en Hechos 2 vemos que lenguas son del Espíritu Santo. Son regalo del Espíritu Santo, don del Espíritu Santo, podemos decir. También en Hechos 2 hemos visto que las lenguas de Pentecostés
fueron idiomas conocidos. La gente escucharon, la gente entendieron, estaban hablando las maravillosas de Dios. También hemos visto en Hechos 2 que hablar en lenguas en este día fue la habilidad de hablar en idiomas extranjeros, con propósito, para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio, para ayudarles a ser testigos a todas las naciones. Y hemos visto ya que los eventos comenzados con Pentecostés fueron profetizados por Joel. Entonces, todo eso ya hemos visto. Ahorita llegamos a la pregunta para ustedes y la hermana Dubis ya empezó esta conversación un poquito más adelante, o más adelante en la clase. Ella habló de las denominaciones y cómo ellos hablan en lenguas. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿En qué se diferencia esto de lo que hemos visto en Hechos 2? ¿En qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas hoy en día, en el cristianismo moderno? ¿Hay diferencias de lo que hemos visto en Hechos 2 y lo que hagan las iglesias hoy en día? Sí hay, ¿Quién está porque hablando? Gloria. en ese Adelante. momento las lenguas fueron impartidas para que pudieran comunicarse en sus propios idiomas. Hoy en día se habla una lengua angelical que el que lo habla no siempre tiene la interpretación. Por eso el apóstol dice que el que hable en lengua, que lo hable para sí, porque no edifica si no hay un intérprete de lenguas. Y también estoy buscando en uno de los evangelios, no ubico la cita, donde el Señor dice que nos ha dado potestad para que hablar en su nombre, hablaremos nuevas lenguas. Entonces es bíblico el don de lenguas, porque el Señor lo dice, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios y comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Entonces, sí. Entonces, Muchas entiendo que ese es gracias. otro bautismo del Espíritu. ¿Cuántos Otro bautismos tipo. hay del Espíritu? Otro tipo de espíritu no, porque hay un espíritu nomás, el No, 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 Espíritu no, no. Santo, pero otro tipo Bautismo, de bautismo. don. Oh, bueno, bautizar es la palabra griega que significa aplicar agua. Entonces, bautizar es un verbo bien usado en el griego. Pero bautismo, como fue instituido por la palabra de Dios, el bautismo de agua, es el bautismo que celebramos hoy en día como cristianos, ¿cierto? Es donde se manifiesta el Espíritu Santo también. La expresión bautizar con el Espíritu Santo, en esta expresión es más que dar a ustedes el Espíritu Santo. Van a recibir el Espíritu Santo. No significa que es un otro tipo de bautismo que necesitamos. No, es simplemente recibir el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, hay gran diversidad. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en Corintios. Pero sí, estoy de acuerdo con sus comentarios, que sí, hablar en lenguas está en la palabra de Dios. Y vamos a aprender ahora qué son y cómo lo debemos hacer hoy en día. Pero en general podemos ver que en el día de Pentecostés y hoy en día hay diversidad en creencias sobre las lenguas y en cómo personas hablan en lenguas. Y ahorita veremos nomás qué dice la palabra. Muy bien. Entonces, amigas, vamos al libro de Corintios. Nos ayuda mucho Corintios, 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. Me encantaría leer todos los capítulos contigo, con ustedes ahorita, pero no hay tiempo. Entonces vamos a destacar algunos puntos clave y invito a ustedes a leer estos capítulos cuando tienen el tiempo. Pero 1 Corintios 12 habla sobre los dones del Espíritu Santo. Y los versículos en el principio, versículos 1 a 12, describen los dones del Espíritu Santo. Y a mí me encanta especialmente el versículo 3,
porque el versículo 3 muestra el don de la fe, que el primer don que el Espíritu Santo nos da es el regalo de la fe. Dice en versículo 3 que nadie puede confesar que Cristo es el Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, que el primer don que tenemos nosotros del Espíritu Santo es la fe. Podemos confesar que Cristo es el Señor por el Espíritu Santo en nosotros. Más adelante, en versículos 4 a 7, habla de la gran diversidad de dones. Pero dice pero el mismo Dios es lo que da los dones. Entonces, hay una gran diversidad y todo está dado por Dios. Y como mencionamos antes, que gloria a Dios por eso, que somos distintos, somos diversos y por eso somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Tenemos dones específicas. Grandes, pequeños, no importa, porque quien es poderoso es Dios. Y en versículos 8 a 11, hay una lista de dones. Son algunos dones. No son todos los dones, pero sí hay una lista de algunos dones. Y en esta lista incluye la don de lenguas, el don de lenguas y el don de interpretar lenguas. Veo la mano de Patricia. Adelante, amiga. Sí, no, quería comentar algo de lo que he aprendido, que Dios nos da dones a todos, conforme a la búsqueda que tenemos también, ¿no? Porque si nosotros buscamos y pedimos, Él dice que os dará, ¿no? Sí. Y el conocimiento nos da Él conforme a la búsqueda que tenemos. El don de lengua también, el don de lengua es el, el hablar en otros idiomas, porque también hay lenguas diabólicas. Así que el Espíritu de Dios es el que nos da la inteligencia de interpretar cuál es lo correcto. Amén, amiga, porque es el Hasta Espíritu ahí, Santo que obra en nosotros la voluntad de Dios. Exacto. Ay, muchas gracias. Y tu comentario es perfecto porque al final de 1 Corintios 12 dice, a ver, perdón, estoy buscándolo. Dice, ustedes, por su parte, busquen los mejores dones. Nos queda allí como, entonces, buscamos mejores dones. Sabemos que tenemos dones de Dios, sabemos que tenemos el don de fe. Dice 1 Corintios 12 que cada uno tiene dones, ¿ok? Y tiene dones no solamente para nosotros mismos, tenemos dones para la edificación de la iglesia, para otros, como en el día de Pentecostés. Pero al final de 1 Corintios 12 dice, busquen los mejores dones. Entonces quedamos como, ¿qué? Pero gracias a Dios, la palabra se interpreta a sí misma y tenemos la respuesta. Por eso vamos más allá. Vamos a capítulo 13. Y dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Entonces, amigas, todo el capítulo 13 es el capítulo de amor. Es cómo servimos, cómo amar. No importa los dones que tienes si no estás utilizándolos en amor. Y voy a destacar un parte que dice acá, está en la pantalla, 1 Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante. De nuevo, no importa los dones que tenemos si no lo usamos en amor. Entonces, hay mucho más en versículo 13, pero el punto allí es buscar los mejores dones, buscar utilizarlos en amor, confiando en Dios. Él nos ha dado lo que Él desea. Pero también buscamos un don especial y este don podemos encontrar en versículo 14, porque el versículo 14 habla de cómo Dios desea que todos busquen el don de compartir la palabra, de profetizar. Dios desea de que cada uno de nosotros compartimos la palabra de Dios.
Y ahorita no somos profetas como los del Antiguo Testamento, que no tenían la palabra a mano. Ahorita tenemos la palabra a mano. Entonces, profetizar es compartir lo que ya tenemos. Nada más, nada menos, ¿cierto? Entonces, Dios desea que cada uno de nosotros buscamos al don de compartir la palabra de Dios, que crecemos en este don gracias al Espíritu Santo. También en versículo 14, perdón, en capítulo 14, Pablo, quien escribió bajo el Espíritu Santo Corintios, Pablo habla más sobre el don de lenguas. Y Pablo está animando la iglesia de los Corintios a valorar los dones que edifiquen la iglesia, como la profecía, o sea, la palabra de Dios. Dice acá 1 Corintios 14:9. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Entonces Pablo no está negando el don de lenguas acá, simplemente está diciendo, no sirven para los otros en la iglesia mejor el evangelio, la palabra de Dios entendible. Si puedo decir la palabra de Dios en 5 palabras que son entendibles, ya lo hago, porque allí está el poder de Dios para la salvación a todos. La fe viene por oír y oír la palabra. Entonces recordamos acá que sí, el don de lengua, sí, Pablo dice acá que existe, no está negándolo. Simplemente, ¿para qué existen? Deseamos compartir la palabra de Dios entendible. También con orden, nada caótico, nada que causa una confusión. No, queremos que todos escuchen y entiendan. Y además podemos ver en Corintios 12, 13 y 14 que los dones son diversos. Dios nunca prometió que cada persona va a tener cada don del Espíritu. Además, celebra la diversidad de dones. Entonces, no dice la palabra de Dios que cada uno tiene que tener el don de lenguas. Algunas iglesias enseñan, si no tienes el don de lenguas, no tienes el Espíritu. Es incorrecto, no está basado en la palabra de Dios. Primero, porque sabemos que el Espíritu nos ha dado el don de la fe. Y si podemos decir que Jesucristo es el Señor, significa que ya tenemos el Espíritu Santo. No necesito hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. Él ha venido a mí, no yo a Él. Entonces, sabemos, y también en las historias del Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos de cristianos que no hablan en lenguas. Algunos sí, pero no todos. Y está bien. Entonces, ahí podemos ver por la palabra de Dios que sí es un don la lengua y la interpretación de lengua, pero ¿para qué? Ahora vamos a ver para qué. A ver si lo tengo notado acá. Ay, perdón, no tengo el versículo en la pantalla, pero también, lo tengo escrito en mis notas. En capítulo 14, versículo 4, dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces aquí dice que la lengua edifica a sí mismo, pero la profetía, que es compartir la palabra de Dios, edifica la iglesia a otros. Entonces allí también podemos ver, hablar en lengua, ¿sirve en la iglesia tanto o no? Cuando leemos 1 Corintios 14, Pablo está diciendo que es mejor hablar con claridad cuando estamos enseñando a otros. Y dice que la lengua sirve para servir a la persona nomás y no a otros. Bueno, entonces podemos conversar un montón más de este tema, pero en general de Corintios 12, 13 y 14 y también Hechos 2 podemos ver que sí hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo. Es para la edificación propia de uno mismo. También puede servir como una señal para los incrédulos.
Y recordamos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia, porque Dios es un Dios de orden y quiere que la gente sea salvo, quiere que escuchen la palabra. Y hablar en dones no es un requisito para ser creyente. Es un don, pero no es un requisito para creer. Preguntas, comentarios, dudas, amigas. Ahora es el tiempo. Ay, Patricia tiene la mano arriba. Adelante, amiga. Perdón, pero soy preguntona. No, está bien. Cuando, cuando está en plena oración bajo el poder del Espíritu y se habla en lengua, Ujú. ¿con qué significa eso? A ver si estoy Bueno, errada en lo que yo pienso. Quiero que usted me guíe. ¿qué significa si estás en oración solita, imaginamos, y habla en lengua? Sí, puede ser sola o acompañar, estar en un momento con el grupo orando Ujú. y comienza uno a orar en lengua, digamos. Sí, sí, bueno, primero, no conozco los corazones como Dios, ¿cierto? Entonces, como dice la palabra, es algo para edificar a sí mismo. Entonces, Bien. imagino si es de Dios, es algo para edificar a sí mismo en Dios. También si es de Dios, lo que está diciendo o interpretando es de la palabra de Dios. Porque sabemos que lo Amén. que tenemos es completo. La palabra de Dios es completo. Entonces, si agregamos Amén. algo o quitamos algo, no es un mensaje de Dios. Está. Entonces, Perfecto. con lenguas es como, si se corresponde a lo que ya está en la palabra, es de Dios. Si no corresponde a lo que está en la palabra, no es de Dios. Entonces, ahí Perfecto. podemos ver si está bien o no. Exacto. Perfecto. Gracias. Gracias, Patricia. Doy la palabra a Duvis. Adelante, amiga. Señor, respecto a lo que dijo la hermana, que es cuando se está orando y viene la manifestación de hablar en lengua. Ahí mismo dice Pablo que el que la entiende, si ella la entiende o hay algún puede edificarlo. Y si no la entiende ella, sino que es el espíritu esté edificándose con Dios, entonces ella guarda el silencio, como dice usted. Si eso lo enseña así la palabra del Señor, lo puedo entender yo acá. Sí, exacto, amiga. Y también va con 1 Corintios 13. Si leemos todo el capítulo, especialmente 1 Corintios 13:8, dice, el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías, como las profecías del Antiguo Testamento, se acabarán, porque ya tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Dice, las lenguas dejarán de hablarse. Entonces, es decir que el propósito de nuestro Dios misionero es la salvación del mundo, ¿cierto? Y cosas tienen su propósito en sus tiempos. Pero el propósito de la lengua, como hemos visto, sirve para edificar a nosotros mismos, pero no son para compartir la palabra de Dios con otros, como ya lo tenemos. Entonces, muchos dicen que de esta forma, los dones de la lengua, por ejemplo, tenía su momento, pero no son tan necesarios hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Señor, Entonces, las iglesias que prediquen que hay que hablar en lenguas, hay que usar lenguas, están equivocados porque no tienen el mismo propósito misionero de Dios, que es la salvación de otros. señor, le voy a hacer una pregunta y usted me corrige. Ya, Este, adelante. personas que tienen un mensaje en lengua, suponiendo eso que usted me dice, me gustó mucho que ya la palabra está, no necesitamos la lengua para dar la palabra, sino que a veces la persona está hablando en lengua y cuando termina la lengua ella misma la interpreta y dice, así dice el Señor. O sea, en la lengua que se habló como trayendo una edificación a la iglesia, en toda esta cuestión de cosas. Yo sé que usted me entiende lo que yo le quiero decir así. Entonces, algo que me gustó que usted dijo, ya la palabra está.
O sea, según la interpretación de las lenguas, porque hoy sí en muchas dominaciones exigen el don de lengua, pero algo que noto ahí que que dijo y me lo agarro, que el don de fe es una manifestación del espíritu, o sea que ya el espíritu está, no solamente es en hablar en lengua, ya la manifestación del espíritu está en diferentes diversidades de los dones que ya tenemos, como dice allá, el que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Entonces, usted me corrija ahí en ese que dice, cuando habla en lengua, la misma persona interpreta, así dice el Señor en la lengua, esto y esto, y dice una cantidad de cosas. Como uno no entendió ni nada, sino solamente la persona que lo recibió, nosotros nos quedamos orándole al Señor y pidiéndole a Dios que confirme su revelación o su palabra o la manifestación que trajo a través de esta persona. ¿Usted qué me dice ahí? Claro, es súper complicado porque, bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestras experiencias, y si no estamos todos en la misma congregación observando la misma cosa, es complicado dar una opinión, ¿cierto? Como no estoy allá. Pero en general, en mi vida, tengo mucha precaución con esas situaciones, porque Dios, Jesús es el camino, la vida. Su palabra es todo lo que necesitamos, es viva, es poderoso, es útil para todo, dice Timoteo. Entonces, prefiero enfocar en grupos de fe en la palabra de Dios y no en la palabra humana. Um, Puede ser que este Dios lo que está diciendo, ¿quién soy yo para decir no? ¿Cierto? No puedo leer sus corazones ni el mensaje que dicen que han recibido. Pero de nuevo, si es algo que no está en la palabra de Dios, ¿para qué? Ya lo que tenemos es suficiente. Si es Dios me dijo que esta pareja tiene que hacer eso, o Dios me dijo que la iglesia debería tomar este paso. Prefiero buscar consejería de la palabra de Dios. Entonces, intento no juzgar, pero también prefiero agarrarme a la palabra y no a la palabra de personas. ¿Está bien, amiga? Amén. Mi respuesta. Ya, ok, bien. Gloria, adelante. Bueno, yo quería preguntarle a la hermana Patricia lo que le preguntó mi otra hermana, que si ella interpreta las lenguas que habla. Esa era una de las preguntas. Lo otro que está diciendo la hermana con respecto a lo que una palabra que viene de parte de Dios, un rema de parte de Dios sobre una persona que la recibe en lengua y la interpreta, yo creo que eso es un mensaje que se le da a un apóstol, a un profeta en ese momento, porque ciertamente Jesús es el espíritu de la profecía. Y desde Génesis hasta el Apocalipsis sabemos que todo está escrito y que todas las profecías están dichas, ya todo se va a cumplir y se seguirá cumpliendo. Pero en un momento, en un de repente de Dios, uno puede recibir una palabra de parte de un profeta. Y bueno, la misma palabra dice, establece que si es de Dios, se cumplirá esa palabra. Si no lo es, pues no se va a cumplir. Mi amiga, es interesante porque pensamos en la profecía de manera, ¿qué es la palabra en español? La profecía en el Antiguo Testamento era cuando Dios habló directamente con los profetas y ellos con el pueblo, ¿cierto? Imaginamos las iglesias en Hechos también. Aún no tenían la palabra escrito, porque el Espíritu Santo obró por los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. Entonces necesitaron la profecía de esta manera, porque no lo tenía escrito. Pero la profecía ahora, la profecía siempre es la palabra de Dios. Pero ahora, como tenemos la palabra completo, que está en la Biblia, ha cambiado el sentido de que no, que Dios puede hablar a nosotros, sí o sí, y lo hace. Pero como iglesias, como grupos de fe, no necesitamos buscar profecía de esta manera, porque ya lo tenemos en la palabra de Dios. Entonces, es más, no es negar profecía de una forma u otra, es decir, dónde debería ser nuestro enfoque hoy en día como la iglesia y tenemos la profecía, la palabra completa de Dios en las escrituras. Entonces, vamos allá primero, sin negar las otras, pero mantenerlo con caución, porque si no corresponde a la palabra,
son peligrosos. Y sí, el diablo, los demonios puede atacar de muchas maneras. ¿Y cómo podemos defendernos del diablo? Con la palabra de Dios. Sí. Una persona más y luego vamos a cerrar porque hemos pasado la hora. Ya, Patricia, adelante. Bueno, con respecto a este tema de los profetas, como hablaba recién la hermana. Cuando empezamos a aprender la palabra de Dios en profundidad, aprendemos que los profetas solo fueron los 12 apóstoles, ¿no? Después están en el Antiguo Testamento profetas que utilizó el Señor. En el Nuevo Testamento nos dice que podemos profetizar, pero ya no existen los profetas. Sí, el don de la profecía. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento está todo escrito. Desde el principio hasta el fin tenemos la profecía abierta y cerrada. Entonces no existen más los profetas. Tenemos el don de profecía que el Espíritu nos da. Cuando a Dios se le ocurre y con la persona que Dios quiere. No porque Oye, nosotros lo busquemos. ¿Sí? sí. Eso es lo que yo he aprendido. Con el tema de la lengua, yo lo pregunté porque me sucedió muchas veces que en momentos de oración, de profundidad en oración y en comunión con Dios, o en situaciones de alabanza y adoración, el Señor me hablaba de una manera especial a mí, personal. Perdón porque me quiebro, pero Adelante es nomás, amiga. es el Espíritu de Dios hablando a mi persona, edificando a mí, limpiándome a mí, Claro, porque él tiene sacando, un trato personal con limpiando, cada uno. escudriñando todo mi ser, lo más profundo de mí, escudriñándolo, limpiando hasta los tuétanos, porque fui una persona vil y despreciable ante los ojos de Dios. Y Él me está haciendo una vasija nueva y una herramienta útil para sus manos. O sea, no soy nada. A eso iba mi pregunta, porque yo quería confirmar lo que Dios me hacía sentir, nada más. Yo no me siento ni profeta ni nada. No soy nada, porque es Dios. Yo no soy nada. Amén. Ay, Patricia, eres nada sin Dios, eres hija de Dios en Cristo, Claro. ¿cierto? Entonces, bueno, hemos tenido un poquito de tiempo juntas, querida Patricia, pero he ya escuchado por sus palabras, por tu participación, que cuando compartes la palabra de Dios, compartes las verdades de Dios. Entonces, lo que has experimentado en tus oraciones, lo que se siente, si no sale de la palabra de Dios, confía que es de Dios entonces, amiga. Si está en la palabra, amén, gloria a Dios. Y no estás utilizándolo para con el deseo de hacer el enfoque en ti. Mira lo que está pasando conmigo. Yo tengo un mensaje para ustedes. No, con tus palabras siempre dices la palabra, dice, oh Dios. Entonces tu enfoque está en Cristo, porque allí está la salvación, no está en ti, no está en mí, está en Cristo. Entonces, amiga, de lo que yo puedo ver, descansa en la paz del Señor, amiga, descansa en cómo Él te ha enseñado la palabra y que Él te ha dado el don de siempre dirigir la gente con tus palabras a Cristo y no a ti. Y creo que eso es el punto principal de hoy día, de todas las lenguas y Pentecostés. El punto no era enfocar en los discípulos. Mira, ellos están hablando en otros idiomas. Mira el poder que tienen. No, nosotros hablando los dones que tenemos. El enfoque no está en nosotros. Todo es para la gloria de Dios. Y los dones del Espíritu tienen propósito para la gloria de Dios. Y descansamos ahí.
Y si nosotros empezamos a buscar gloria para nosotros mismos, o si nosotros no descansamos en los dones que tenemos de Dios, primeramente el don de la fe que nos salva, bueno, ahí es un momento para confesar pecado, ¿cierto? Dios, perdóname, ayúdame a buscar tu gloria. Ayúdame a enfocar como iglesia más en personas a mi alrededor y no solamente en mi edificación, pero en otros también. Y Dios, el Espíritu Santo, obra los dos. Obra en nosotros la fe, edificación para nosotros y también darnos los dones para servir a otros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos todo lo que necesitamos. Descansamos. Uy, descansamos en esta realidad, ¿cierto? Ay, bien. Bueno, amigas, vamos adelante. Si desean seguir allá acá conversando, podemos seguir, pero voy a cerrar para que algunos de ustedes puedan ir a sus trabajos o sus cosas del día. Vamos a terminar pensando en la siguiente lección, que es lección 3. Vamos a reunirnos el lunes, entonces tienen un montón de tiempo este fin de semana para leer Hechos 2. Vamos a ver la predicación de de Pedro. La predicación de Pedro. Y vamos a aprender de su predicación. Invito a ustedes, mientras están leyendo, deseo que ustedes intenten identificar un versículo en que Pedro está predicando la ley y un versículo donde Pedro está predicando el evangelio. Deseamos analizar su forma de predicar y su enfoque en Cristo y salvación por Cristo nomás. Bueno, amigas, terminamos en oración y luego les dejo, si desean seguir acá conversando, adelante. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos hoy para estudiar tu palabra. Gracias por enseñarnos sobre el día de Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo, quien fortalece nuestra fe y nos da todo lo que necesitamos para compartir el mensaje de tu amor con el mundo. Señor, así como llenaste a los primeros discípulos con el Espíritu, sabemos que nosotros también tenemos el Espíritu Santo, es regalo de ti. Tenemos al gran Consolador. Danos la valentía para proclamar tu verdad a todos, sin temor, sin reservas. Ayúdanos a recordar que somos tus instrumentos, llamados a llevar tu luz y tu paz a aquellos que no te conocen. En esta lección, Señor, que esa lección quede grabada en nuestro ser, que recordamos las promesas que nos han dado y las promesas que cumples. Ayúdanos a aplicar lo que hemos aprendido a nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. Renueva en nosotros el deseo de conocer más y más de ti y tu palabra para servirte con fidelidad y con amor, con agradecimiento. En el nombre de Jesús, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Amén, amigas. Muchas gracias. Amén. Amén, Amén. profe. Bendecida semana. Bendecida Amén. semana para todos. Cuídense mucho. Que descansen en la paz del Señor. Que Amén. Dios les bendiga este fin de semana. Bien. Bendiciones a todos. Amén, que pasen un excelente día. Dios los Igualmente, bendiga. querida. Igual. Yo me quedé con el tema de Raquel, adelante, amiga. así que le voy a Yo, pasar. yo tampoco quiero cerrar Sí, en yo una pregunta. no puedo hablar nunca. Ay, perdón, Raquel. Raquel tiene una pregunta, pero su Me señal quedé está mala, amiga. A ver, intenta ahora. Siempre me pasa lo mismo. No, les quiero comentar de que yo en el WhatsApp puse todo lo que había encontrado de Pentecostés. Por eso me quedé con la palabra en la boca, pero de igual manera se lo voy a pasar a su WhatsApp. Ya. Está en el grupo de participación, ¿cierto?
Y Huracán. puse todo Sí, sí, lo tengo. escudriñado ¿Lo tiene? Ah, bueno, entonces no lo paso. Bueno, eso es lo que yo quería comentarle cuando le dije que tenía todo esto para hablar, pero como el tiempo es tirano, como dicen, le dije solamente el principio nada más. Ya, ya. Perdón, Raquel, es que no puedo escuchar todo lo que estás diciendo por el señal. Perdóname, amiga. Pero sí entiendo que, y veo lo que has compartido en el grupo de WhatsApp y estoy muy agradecida por eso. Si no entendí bien, si tienes una pregunta, amiga, por favor me escribes por WhatsApp o por el chat acá, porque la verdad no escucho bien, entonces perdón. Perdón, amiga. Está bien, está bien. Ya, No, no, por favor. bien, amigas. Gloria, dijiste que no Bueno, quieres que dar el le tema. agradecemos mucho. Tiene, Lo de los adelante. apóstoles, lo de los Ya. apóstoles que, sí, yo he escuchado eso de que Pablo fue el último apóstol, pero si en la actualidad estamos creyendo en el ministerio apostólico, ¿cómo se explica eso? Bueno, En los apóstoles de los últimos tiempos. es interesante porque podemos ver, bueno, la obra de los apóstoles en la palabra de Dios, ¿cierto? Y cómo Dios lo utilizó para darnos la palabra, la Biblia. Y es necesario tener otros profetas o apóstoles para agregar a lo que ya tenemos. No, no, porque ya tenemos lo suficiente. Entonces podemos ver que la misión de la iglesia ahora es simplemente compartir, ser testigos de Jesucristo, porque Cristo es la salvación. Ya nos ha salvado en la cruz, tenemos que compartirlo con todo. Entonces, ministerios que se enfoquen en tipos de apóstoles o profetas que agregan más, están equivocados, porque tenemos todo en Cristo. No necesitamos más. Entonces, tenemos mucho cuidado con este asunto porque queremos seguir lo que dice la palabra y no algunos movimientos hoy en día del mundo que, que no están basados en el propósito de la iglesia que encontramos en la palabra de Dios. Pero imagínense, uno va para la iglesia, para cualquier iglesia evangélica, y se habla del apóstol, del reverendo, o sea, es como, yo digo, bueno, no entiendo, hasta ahí no logro entender, y digo, bueno, si él es yo también no entiendo quién lo unge como apóstoles, teniendo ese conocimiento inicial de que el último apóstol fue el apóstol Pablo, Ujú. ¿verdad? Pero entonces, si uno va a una iglesia, yo voy a una iglesia, muy conocida acá en Venezuela y a nivel internacional, ¿Ya? y el apóstol, entonces, si yo estoy creyendo que el último apóstol fue el apóstol Pablo, ¿cómo voy a creer entonces que este señor que me está predicando allí es un apóstol? Sí, y aún más que el nombre que utiliza, si utiliza apóstol o no, lo más importante es tu mensaje, lo que está predicando. Como con Sí. todos los pastores, ¿cierto? Si está predicando lo que está en la palabra de Dios, gloria a Dios. Si está diciendo cosas que no encontramos en la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado. No, si se basa en la palabra. Ujú. Eso, bueno, hay que quitar, ya que estamos aprendiendo, hay que quitar todas esas dudas porque es peligroso pues para nosotros como predicadores de la palabra, ¿qué vamos a enseñar si no estamos bien fundamentados en lo que sabemos? Sí, y deseamos ser como la iglesia de Berea. En Hechos podemos ver que había algunos cristianos bereanos y Pablo fue a predicar a ellos. Y ellos escucharon a Pablo, pero también estaban buscando todo lo que dijo Pablo, lo buscaron en la palabra de Dios.
para verificar si Pablo era de Dios o no. Y eso es el deseo de nosotros también, porque yo no estoy en Venezuela, no estoy en Argentina, no conozco dónde ustedes están, ¿cierto? Ni ustedes a mí, pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros ser como los cristianos de Berea. Escuchamos y lo verificamos en la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por eso, porque de esta manera podemos ver si el mensaje es de Dios o no. Y damos gracias a Dios por los predicadores que comparten la palabra. Damos gracias a Dios por Amén. eso. Y si hay predicadores que van afuera de la palabra, oramos que podemos tener la oportunidad de conversar con ellos en amor, para preguntarles y mostrarles lo que Dios dice en la palabra de Dios. Sí, porque, por ejemplo, estamos por ahí, todavía quiero hacer otra pregunta, otro comentario. Ya. Por ejemplo, el tema de la profecía. Hay un pastor que está en Estados Unidos, él tuvo que irse de Venezuela exiliado, y inclusive escribió un libro y todo eso fue dado por el Señor, porque todo eso se ha cumplido tal cual el Señor se lo mostró y le permitió escribirlo. Y él todos los días en el programa coteja lo que está sucediendo acá en la actualidad con lo que el Señor le dio en el año 1983. Entonces, ¿ese hombre es un profeta o no es un profeta de Dios? Perdón, no pude escuchar todo, pero escuché al final que este hombre es profeta o profeta de Dios. La palabra de Dios, hay un parte de Mateo que habla de profetas falsas y profetas de Dios. Y dice que cómo sabemos si son de Dios o no, cómo sabemos, bueno, si está, simplemente es su mensaje, si están predicando el mensaje. Entonces, sin escuchar a este hombre y sin saber lo que está predicando, no estoy en un puesto para decir sí o no, pero sí puedo decir que si alguien está predicando algo que no está en la palabra, no es de Dios. Y también, si alguien está diciendo, colocando ellos mismos como profeta, como apóstol, hay que tener cuidado con eso también, porque el enfoque debería estar en Dios y no está en ellos. Entonces, eso también nos ayuda a saber si está predicando de una forma cristocéntrico, enfocando en la salvación de Cristo, o están con una manera de enfocar todo en ellos mismos. Hay mucho peligro ahí también. Duvis, adelante, amiga. Perdón, la conexión no está tan buena hoy día. Perdón que no estoy escuchando todo. Duvis, adelante. Gracias, señor. Porque La su verdad es que conexión está mal. Bendiciones, si desean irse está bien, no hay problema, amigas, adelante nomás, pero si desean seguir conversando está bien. Dubis, adelante. Se tilda su video. Se tilda su video. Ay, perdón. No sé, señor, vamos lo a dejo dejar porque tengo que... la oportunidad que vamos a tener respecto al profeta o el don profético que se encuentre o no se encuentre en este tiempo. Usted ha dicho algo muy específico. Todo va a base a la palabra del Señor. Y sí, en los dones espirituales está uno de los ministerios que es profético. La profecía, que es hablar la palabra del Señor. Hay personas que de pronto están dudosos o no están confusos, o de pronto está pasando un problema, la persona no sabe, de pronto Dios le trae una revelación a través del hermano para hacerlo entender específicamente lo que la palabra del Señor nos está hablando. Entonces, sí podemos de ver que si el don profético está, y si hay apóstol que sean ese ministerio apostolado de ser celosos de la palabra de Dios, que en este tiempo sí podemos seguir con ese ministerio apostolado de ser celosos de la palabra del Señor, porque eso era lo que tenían los apóstoles, ser celosos de la palabra de Dios, y murieron por la palabra del Señor, dieron su vida por la palabra del Señor. Entonces, en este tiempo sí se puede, y sí se puede levantar ese ministerio apostolado de defender la palabra del Señor. Amén, amiga.
Sí, muchas gracias por sus comentarios. Como estamos en muchos países y muchas culturas, a veces las palabras tienen significados distintos, ¿cierto? Decir opuesto, de decir algo, puede significar algo distinto en cada país, en cada congregación. Pero lo que estás haciendo, que cada uno de nosotros podemos servir con este fervor hasta morir para Dios, como los apóstoles, claro que sí. En eso estamos, ¿cierto? En eso estamos. Ay, amigas preciosas, qué bendición. Perdón, tengo que irme porque tengo otras reuniones hoy día, pero qué bendición de verdad aprender con cada uno de ustedes y de cada uno de ustedes. Y sigamos en la palabra de Dios. Les invitamos a investigar más sobre los temas hoy día. Si desean recursos, avísenme nomás para compartir con ustedes libros o cosas que tenemos en la academia sobre cada uno, sobre dones, por ejemplo, sobre lenguas, sobre la profecía, todo eso. Si desean investigarlo más, adelante. Por eso estamos. Pero ahorita voy a dejarles abrazos grandes, que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Nos vemos Bendiciones. el lunes. Bendiciones. Amada, Chao. si uno quiere entrar en la noche, puede entrar. Claro que sí. Sí. Ah, Adelante. bueno. Sería una gloria Gracias. tener la gloria con nosotros de nuevo. Chao, amiga. Que Dios te bendiga. Chao. Chao.